Bien, vamos a continuar con el curso y en el video de hoy vamos a estar agregando la parte de la autenticación desde el lado backend. Ya tenemos creada la base de datos y las diferentes tablas en SQL Server. Así que ahora vamos a implementar la autenticación desde el lado de la Web API. Lo primero que vamos a hacer es agregar una carpeta repositories dentro de nuestro proyecto. Ya tenemos nuestra carpeta repositories y aquí vamos a agregar una interfase. Y a esa interfase la vamos a llamar user repository. Bien, y user repository va a tener 5 métodos. Vamos a pasarle por acá a los métodos. Vamos a tener un getById para recuperar un usuario por ID, el getAllAssign para recuperar todos los usuarios, createAssign para crear un usuario, update para actualizar un usuario y este getUserByMail que recupera un usuario por correo. Siempre en esta carpeta repositories vamos a crear una clase que implemente la interfaz que acabamos de crear. Entonces nos vamos a crear aquí user repository, pero esto va a ser una clase, así que lo creamos en la misma carpeta. Y aquí lo primero es decirle que vamos a estar implementando la interfaz user repository que acabamos de crear. Acá nos ubicamos en la interfaz y vamos a implementarla. Le damos implementar interfaz y vemos que nos ha agregado los 5 métodos que habíamos definido anteriormente. Vamos ahora a crear un método constructor para inyectar por ahí el dbContext, que va a ser nuestro acceso a datos. Entonces aquí tenemos esta variable appDbContext que la estamos representando con este nombre context, y en el método constructor estamos inyectando el contexto de datos, ya que esta capa repositories es la capa que va a tener el acceso a datos. Luego tenemos aquí el createAssign, que este método tenemos que hacerlo asíncrono y es aquí donde vamos a crear un nuevo usuario. Entonces aquí las instrucciones son hacer un await al context, a nuestra base de datos, a la tabla user, y vamos a ejecutar un método de Entity Framework que se llama addAssign, y ahí vamos a pasarle este usuario que vamos a estar recibiendo. Y luego acá guardamos los cambios en la base de datos con este método SaveChangeAssign, y al final de todo el proceso vamos a retornar el usuario que se acaba de crear. Luego tenemos el método getAllAssign que nos devuelve la lista con todos los usuarios. Entonces acá vamos a hacer un return del método o del context y vamos a devolver todos los users y los vamos a devolver en una lista asíncrona. Vamos ahora a escribir nuestro tercer método, que es el getById, y en el getById aquí vamos a estar haciendo un llamado al context, y de user vamos a hacer un firAllDefault. Nos va a traer el primer registro que encuentre donde el ID coincida con este ID que vamos a recibir acá como parámetro.
y esto va a ser la respuesta. Y aquí me muestra error porque todos estos métodos debo hacerlos asíncronos. Luego tenemos el método getUserByMail, que me recupera un usuario por correo. O sea, yo ingreso un correo y él me retorna un usuario. Entonces vamos a hacer eso por acá. Y es muy similar al anterior, solo que el parámetro que estoy utilizando para comparar, en este caso no es un ID, sino que es un email. Aquí de nuevo hay que hacer asíncrono este método. Y por último tenemos el update async, que el update async es el que nos va a ayudar a actualizar un registro. Va a recibir un usuario. Vamos a ejecutar esta instrucción que es update. Aquí tenemos que hacer asíncrono el método. Y en esta instrucción awaits context save change assign, estamos guardando en base de datos y retornamos el usuario ya actualizado. Entonces de esta forma estaremos ya implementando nuestra capa repository y nuestro primer repositorio, que sería este user repository, que va a ejecutar todas las operaciones que tengan que ver con base de datos en la entidad de usuario. Bien, el siguiente paso es agregar este servicio que acabamos de crear a nuestra clase program. Vamos a irnos acá al program CS y en la parte de los servicios vamos a agregar primero. Vamos a colocar aquí un comentario para indicar que aquí vamos a estar trabajando con los repositorios y vamos a agregar ahí nuestro user repository junto con la interfaz que está implementando. Ahora, para poder manejar la autenticación necesitamos instalar unos paquetes. Entonces vamos aquí a la consola de paquetes y vamos a instalar el primer paquete, que es el Authentication JWT Bidder. Una vez tenemos el paquete, acá lo instalamos. Acá ya se instaló correctamente y de una vez vamos a instalar el paquete para la interfaz de Swagger. Entonces instalamos aquí este otro paquete. Recuerden que todo esta información yo se la voy a estar compartiendo en el repositorio del curso. Una vez tenemos los paquetes, vamos a confirmar que se hayan instalado. Venimos acá al proyecto, a dependencias, y en paquetes yo debo tener ahora 5 paquetes. En este caso los que acabamos de instalar son JWT Bidder y OpenAPI, o más bien el que acabamos de instalar es este último, Swashbuckle ASP.NET Core, que es el que me permite manipular o ver la interfaz gráfica y la documentación que nos ofrece Swagger. Ahora vamos a configurar esto en el app settings y aquí tenemos que agregar una configuración para nuestros tokens. Así que vamos a agregar aquí esta configuración. Tenemos que agregarla y yo le voy a poner JWT, el nombre de la configuración va a ser key, o más bien este va a ser el valor que vamos a leer y el nombre de la configuración es JWT. Y acá esta clave pues la pueden modificar. Aquí entre más complicado sea la clave pues mucho mejor le va a venir a la seguridad del proyecto. Luego vamos a pasar al program. Regresamos al program del proyecto API y vamos a configurar para JWT Bidder. Entonces vamos a tomar aquí toda la configuración de la autenticación y la vamos a estar colocando justo debajo de acá. Y vamos a colocarle también un comentario que nos ayude
a entender lo que estamos haciendo. Entonces aquí le agregamos adding authentication y le vamos a agregar JWT Bidder. Ya con este comentario pues nos sirve de referencia para saber lo que estamos aquí configurando. Entonces aquí agregamos esta autenticación, le decimos que vamos a estar utilizando estos tokens, es nuestro sistema de autenticación, y estas son algunas de las configuraciones, como por ejemplo validar usuarios, audiencia, tiempo de vida, etcétera, etcétera. Si el token está firmado, el tipo de codificado que tiene, entre otras configuraciones. Luego tenemos que agregar la configuración para gestionar la autenticación en la interfaz gráfica de Swagger. Entonces vamos a de nuevo agregar otra sección de código. Lo vamos a hacer justo aquí. Y aquí agregamos esta otra configuración. Vamos a agregarle un comentario para que nos ayude a entender este código, que es algo complejo. Y le vamos a poner adding Swagger. Me parece bien, adding Swagger. Estamos aquí agregándole Swagger. Y estas son algunas de las configuraciones. Esto es más que todo para poder probar los endpoints y poder estar ingresando un usuario y una contraseña y que allí mismo nos genere un token y luego ese token lo ingresemos en una solicitud. O sea, para hacer pruebas en la API, esto nos va a ser de mucha utilidad. Entonces aquí le agregamos este requerimiento de seguridad para poder acceder a cada uno de los endpoints. Y de una vez vamos a configurar las políticas CORS. Así que vamos a aprovechar que estamos en esta parte de la configuración y vamos a aprovechar justo aquí agregamos nuestras políticas de CORS. En este caso la regla que vamos a definir aquí la vamos a nombrar como allow all origins, ya que vamos a permitir conexiones desde cualquier URL. Y esta es la política que admite cualquier origen, cualquier encabezado y cualquier método. Esto es para poder conectarnos o aceptar conexiones desde cualquier URL. Y es necesario para que podamos establecer una conexión con nuestro proyecto frontend. Ahora tenemos que seguir configurando. Y acá ya tenemos esta otra parte del environment. Vamos a agregarle aquí esta interfaz gráfica de Swagger, el Swagger y la interfaz gráfica de Swagger. Necesitamos agregar esas configuraciones por ahí. Tenemos que agregar también la política de CORS. Entonces justo acá agregamos nuestra política de CORS que se llama allow all origins y debe de coincidir con el nombre que le estamos poniendo por acá. Y también le agregamos este otro middleware que es para la autenticación. Y con eso tendríamos ya listas las configuraciones en nuestra web API. Bien, vamos a continuar ahora y tenemos que crearnos un servicio para poder manejar la parte de la generación de tokens. Entonces aquí en nuestro proyecto API nos vamos a crear una carpeta y a esa carpeta yo acostumbro llamarla helpers. Dentro de helpers vamos a agregar una interfaz y a esa interfaz lo voy a llamar iToken. iToken helper. Ok, dentro de iToken helper por ahora solo vamos a tener un método y ese método va a ser generate token. Vamos a recibir un usuario y para ese usuario vamos a generar un token. Vamos a crear también la clase que va a implementarlo.
Entonces aquí clic derecho y agregamos una clase, y nuestra clase se va a llamar token helper. Token helper obviamente debe implementar la interfase que acabamos de crear, así que aquí vamos a implementar la interfaz y tenemos que pasarle la configuración que tenemos en el app settings para la parte de la autenticación con JSON Web Tokens. Entonces acá configuramos esta variable de lectura que lee nuestra configuración, iConfiguration, lo llamamos config, y también tenemos que pasarle por acá, lo vamos a inyectar directamente. En ese caso le vamos a inyectar aquí el config, que va a leer nuestro archivo de configuración, y aquí en secret key voy a almacenar el valor que obtenemos de la configuración que se llama JWT en el valor de key, que viene siendo esto que configuramos por acá. Listo, una vez estamos leyendo y ya obtuvimos esta configuración, vamos a completar nuestro método generate token, aquí tenemos ya nuestro método, y acá vamos, muy importante, vamos a primero crear aquí estas claims que van a guardarse dentro del token, en la información del token, y ahí le vamos a estar pasando de cada usuario el email, el rol, el nombre de ese usuario y su ID, para luego utilizarlos en el frontend. Luego aquí le colocamos algunas configuraciones al token, como una fecha de expiración, y acá hacemos el proceso de la firma del token, y este es el tipo de encriptado o de firma que se está utilizando. Acá en este proceso creamos el token, y ese token creado es lo que al final retornamos en este método. Recibimos un user por acá, y al final retornamos un token para ese usuario. Para la parte del login y registro vamos a necesitar algunos DTOs. Vamos a guardar lo que tenemos y vamos a cerrar estas carpetas que por ahora no las estamos necesitando. Y ahora nos vamos a ubicar en nuestra biblioteca de clases que se llama domain, y aquí vamos a crearnos una carpeta y a una la vamos a llamar request, y a la otra la vamos a llamar response. Y desde ahí vamos a estar manejando los DTOs. Por ejemplo, el request vamos a agregar el primero, nuestra primera clase que nos va a servir para hacer una solicitud, la vamos a llamar create user. Tenemos create user, siempre hay que hacerla public, y aquí le vamos a pasar las propiedades. Voy a agregar también las anotaciones, ya que no está de más hacerlo. Y para crear un usuario vamos a requerir el primer nombre, el apellido, el email y su contraseña. Estos son los campos que vamos a requerir a la hora de crear un usuario. Vamos también a solicitar un login. Entonces vamos a agregar aquí otra clase
y a esa clase la llamaremos login request. Tenemos ya esta clase, y para login request únicamente necesitamos el usuario y la contraseña. Entonces aquí vamos a pedirle un username y un password para poder hacer login en la aplicación, y con eso tendríamos ya la parte de las solicitudes. Ahora vamos a manejar las respuestas. En la parte de response nos vamos a crear aquí la primera clase y la vamos a llamar login response, que es lo que me va a devolver la solicitud que haga en el login. Entonces aquí lo hacemos public, y el login me va a devolver este modelo en donde vamos a responder con ese is authenticated en caso de que se haya podido autenticar el usuario, el token que se le generó y un mensaje ya sea de confirmación de acceso o de acceso denegado. Y cuando tratemos de crear un usuario también necesitamos que nos responda. Entonces vamos a crear una clase que se va a llamar user response. Ahí user response nos va a devolver user response nos va a devolver el ID, el correo, la fecha en que fue creado, la fecha en que se actualizó, el nombre completo y el rol que le corresponde. Y de esa manera ya tenemos creados los DTOs que vamos a estar realizando para la autenticación. Ahora vamos a crear la parte de la lógica de negocio. Entonces regresamos al proyecto API, y en el proyecto API vamos a agregar aquí una nueva carpeta y la vamos a llamar service. Aquí en la carpeta service vamos a agregar una clase, y es la clase que nos va a estar ayudando con la autenticación. Entonces vamos a crear como una interfaz y la vamos a llamar IOUT service. Esa interfase va a tener dos métodos, y uno es para la parte de login y la otra para la parte de registro. Entonces vamos a tener el método login, que va a recibir un login request, una solicitud para loguearse, y va a responder con un login response, que es la respuesta que definimos anteriormente, esta de acá, en donde vamos a responder con estos tres valores de acá: un token, un mensaje y si está autenticado o no. Y el segundo método, que es un register, vamos a recibir una solicitud aquí del tipo create user y vamos a responder con un user response con la información del usuario que se acaba de crear. Vamos a necesitar instalar un paquete para manejar la parte de la encriptación del password, así que vamos a instalarlo de una vez. Acá en la consola de paquetes, siempre en el proyecto API, instalamos el bcrypt, que nos va a estar ayudando a encriptar los passwords. Bien, aquí ya se instaló, y ahora sí vamos a agregar la clase outService, que va a implementar esta interfase. Entonces aquí creamos outService, y outService, como dijimos anteriormente, implementa la interfase outService. Entonces aquí implementamos la interfase, y aquí necesitamos inyectarle
dos de los servicios que creamos anteriormente, que son el repository, el user repository para poder acceder a base de datos, y el token helper para poder generar token a cada usuario. Acá necesitamos inyectarlo en el método constructor para poder utilizarlos en todos nuestros métodos. Y ahora vamos a pasar a definir o a crear nuestro login response. Lo primero, como siempre, es hacerlos asíncronos. Y aquí vamos a definir la lógica para poder hacer login. Y para poder hacer login, primero vamos a buscar el usuario. Recuerden que en la solicitud, en el request, me va a venir el username y el password. Entonces ese username vamos a buscarlo en nuestro con nuestro user repository. Teníamos un método que nos devolvía el usuario por correo. Vamos a buscar el usuario. Luego vamos a tener esta variable isAuthenticated, que va a verificar que ese usuario exista y que coincidan ambos passwords, tanto el password del usuario que ya está creado, que ya existe en la base de datos, como el usuario que viene en la solicitud. Si ambos coinciden, esto isAuthenticated va a ser igual a true. Y otra validación que vamos a hacer por acá es que el usuario esté activo. Si se cumplen estas dos condiciones, si el usuario está autenticado y está activo, entonces vamos a almacenar aquí en esta variable token el token que nos genere para ese usuario. Aquí estamos haciendo uso del token helper, recibimos este usuario y generamos un token. Y también devolvemos una respuesta utilizando el login response. isAuthenticated va a ser igual a true. En el token vamos a mandar ahí el valor del token, y en el mensaje le vamos a mandar inicio de sesión exitoso. En caso de que no se cumpla una o ninguna de estas dos condiciones, entonces la respuesta aquí va a ser siempre un login response, pero en isAuthenticated va a ser false. En token vamos a mandar un string.empty, y en el mensaje vamos a mandar credenciales incorrectas. Entonces así es como va a funcionar nuestro login. Luego tenemos el register, que funciona de una forma diferente. Y claro, lo primero siempre es hacerlo asíncrono. Y acá, en esta lógica de negocio, lo primero que vamos a hacer es crear el user, ya que es una solicitud para creación de usuario. Entonces aquí creamos el user, los datos los vamos a tomar del request, de lo que venga ahí en la solicitud. Una vez se cree el usuario, aquí estamos haciendo el llamado a user repository para que nos cree ese usuario en la base de datos y nos devuelva este created user. Pero necesitamos responder con el usuario que se creó. Entonces vamos a crear aquí user response y vamos a tomar la información de este objeto created user, que es el usuario recién creado. Vamos a hacer aquí el respectivo mapeo y al final vamos a retornar aquí response, que no es más que el usuario que se acaba de crear. Entonces de esta manera ya tendríamos nuestro servicio out service, que nos va a ayudar con la parte de login y registro. Ahora vamos a agregar el controlador, que nos va a estar ayudando con la parte de autenticación. Entonces aquí en controllers vamos a agregar un nuevo controlador. Muy importante que sea un controlador de API y que lo seleccionemos en blanco. Y el nombre que le vamos a poner a ese controlador va a ser out controller. Out controller, le vamos a inyectar nuestro out service que acabamos de crear, y acá en el constructor
vamos a también inyectar out service. Y el primer método que vamos a tener va a ser el método para hacer login. Se va a ser nuestro primer endpoint. Aquí agregamos este endpoint login. Y aquí obviamente tenemos que importar este using. Y ojo, aquí muy importante, porque aquí puede ocurrir una ambigüedad. El using que ustedes tienen que seleccionar es el oneclickdomain.request, porque aquí estamos haciendo referencia a la carpeta. Hay una clase, me imagino, dentro de using Microsoft ASP.NET Core Identity Data, que también se llama login request. Entonces aquí muy importante elegir este using, el que dice oneclickdomain request. Listo, una vez elegimos ese, aquí estamos recibiendo la solicitud para el login. Si no viene solicitud o viene algún valor incorrecto, acá nos va a devolver este mensaje, bad request. Luego vamos a almacenar aquí en response lo que nos devuelva el out service en el método login. Si la respuesta es, si dentro de la respuesta is authenticated es igual a true, entonces aquí vamos a retornar un OK, un 200, y vamos a retornar el contenido de la respuesta. Y si no devuelve is authenticated, entonces vamos a retornar un unauthorized, un 401, y el contenido de response en message, que sería credenciales incorrectas. Y luego tenemos el otro endpoint que va a ser para register. Acá en register vamos a agregar este endpoint y aquí vamos a recibir un create user. Aquí le estoy poniendo request porque es la solicitud. Validamos que la solicitud venga de forma correcta. Acá guardamos lo que nos devuelva el out service, ejecutamos el método register y lo que nos va a devolver pues es el usuario que se creó. O sea, si el response es diferente de null, entonces retornamos create add action, que es un 201 con el usuario que se acaba de crear. Y si ocurre algún problema, si devuelve algún error, entonces nos va a retornar un bad request con este mensaje registration failed. Y para que esto funcione, tenemos que inyectar los servicios que creamos anteriormente acá en el programa. Entonces nos vamos al programa y acá, como los estamos manejando como servicio, vamos a crear aquí service y aquí inyectamos ambos servicios, tanto el token helper como el out service, y de esta manera estaríamos listos ya para ejecutar la web API y hacer la respectiva prueba. Y aquí ya se está ejecutando nuestro proyecto web API. Muy importante es que acá nos está diciendo por qué puerto está saliendo nuestra web API. En este caso, bueno, en mi caso está saliendo por el 7203. Entonces esta es la dirección que yo tengo que colocar en cualquier navegador para poder ver en ejecución la documentación y la interfaz gráfica de Swagger. Aquí tengo ya la interfaz de Swagger y como pueden ver, aquí me generó este botón Authorize para poder hacer las diferentes pruebas. En este momento, como no tenemos más controladores, pues se nos dificulta poder hacer esa prueba, pero más adelante vamos a estar viendo cómo se hace. Entonces acá tenemos el endpoint para login y el endpoint para register. Vamos a comenzar registrando un usuario. Vamos a registrar el primer usuario y lo vamos a llamar. Bueno, tenemos que primero ir acá a try it out y el first name debemos colocarle acá un nombre. Acá le colocamos el apellido y un correo. Acá me exige
que sea una dirección de correo. Le vamos a poner aquí Gmail. Y aquí le vamos a poner la dirección. Y en la contraseña yo debo ingresar números y caracteres especiales. Entonces le vamos a poner Gerardo.2025. Y vamos a ver si con eso nos permite crear el usuario. Vamos a darle aquí en ejecutar. Y acá la respuesta ha sido un 201, lo que quiere decir que sí se creó. Y me devuelve la información con la que se creó el usuario. Este fue el email. Esta es la fecha en la que se creó, la fecha de actualización, el full name. Aquí me lo devuelve ya como Gerardo Lanza, a pesar de que se ingresa con campos separados. Y en el rol me devuelve customer, que es el tipo de usuario por defecto que le estamos colocando. Vamos a probar a hacer un login con este usuario que acabamos de crear. Entonces vámonos al endpoint para login y aquí hacemos un try it out. Acá tenemos que pasarle nuestro username, que no es más que el correo que le pusimos, y acá tenemos que pasarle la contraseña, y la contraseña que le habíamos puesto es Gerardo.2025. Vengo por acá, le doy a ejecutar y me responde con un error: credenciales incorrectas. Debe ser porque le agregamos algo mal. Vamos a revisar acá. Y claro, el error está porque el email yo lo creé como gelanza@gmail.com y el login yo lo estoy haciendo como gelanza007. Entonces vamos a quitarle el 007 y vamos a ver si ahora sí me permite hacer login. Y efectivamente ahora sí me permite hacer el login. El is authenticated lo devuelve como true. Acá me devuelve el token de acceso, que es todo esto de acá, y el mensaje de inicio de sesión éxitos. Entonces de esta manera hemos implementado la autenticación en la web API de forma exitosa. Esto sería todo para este video y nos vemos en el próximo, donde vamos a estar implementando la autenticación también, pero desde la aplicación Blazor WebAssembly.